Hola, buenas noches a todos. Esta conferencia que vamos a editar hoy tiene dos objetivos. Esta es la conferencia 34. Bueno, todas las preguntas que surjan sobre este tema las pueden dejar en el chat y las vamos respondiendo a la medida que vamos dando la conferencia. Esta conferencia nos da dos objetivos. El primero es poder ver cuáles son los factores por los cuales las personas se salen del conocimiento. O sea, que podamos profundizar en eso, por qué muchas personas llegan al conocimiento y la mayoría se retira. El segundo objetivo de esta conferencia es comprender el estado actual de la raza humana y el estado actual del planeta en el que vivimos. Ese será el segundo objetivo de esta conferencia. Entonces, vamos a comenzar hablando de psicología. Esta conferencia es muy importante. Nos habla de psicología. Lo primero que debemos comprender es que nosotros no somos uno, sino muchos. Y dentro de una persona viven muchas personas. Esto es muy profundo. Entonces, simplemente tenemos este cuerpo y este cuerpo es manejado por unas entidades, que esas entidades aquí se llaman los yoes. Esos yoes tienen una mente, una emoción y un deseo. Y cada uno tiene su propio criterio personal. La mente son criterios. O sea que podemos afirmar que cada defecto de estos, cada yo, tiene su propio criterio personal. También tiene su emoción, o sea, su sentimiento. Y también tiene un deseo. Pero algo más, tiene una voluntad. Y esto es lo que nos interesa en esta conferencia, para darnos cuenta que cada defecto tiene una voluntad y cada uno jala para distintos lados, porque son muchas voluntades manejando esta máquina. Y podemos decir que somos manejados por hilos invisibles, más tenemos la ilusión de hacer. Pero realmente los que hacen son los yoes. Ellos son los que hacen. Porque mientras la conciencia esté dormida, simplemente somos manejados por esa multiplicidad de yoes. Entonces, no somos unidad, no tenemos individualidad. Porque la individualidad la tiene el 3%, que el 3% es un solecito. Ese 3% sí tiene individualidad y tiene libre albedrío, pero está dormido, está completamente dormido. Aquí no somos uno, sino muchos. Entonces debemos comprender que somos multiplicidad. ¿Y cómo vamos a comprender que somos multiplicidad? Pues con unos ejemplos muy básicos de nuestra vida cotidiana. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, varias flechitas
podemos hablar de varios yoes que jalan a la conciencia para diferentes cosas. Aquí tenemos el yo que ama, ¿sí? En un momento dado la persona dice yo amo, puede ser a la pareja, pero luego sale otro yo que dice yo odio. Una persona se afilia a estudiar una carrera universitaria y llega muy entusiasmada para estudiar, pero después se cansa, se aburre de esa universidad y se termina retirando. O simplemente se afilia a otro estudio. Entonces ahí tenemos que, digamos que aquí tenemos el yo estudiante, que sale en un momento dado y la persona se pone a estudiar. Pero luego sale, podemos decir que otro yo, y ya la persona se dedica mejor a vender cosas, se dedica al comercio. Muchas personas estudian una carrera y eso ya no les gusta y se dedican a hacer un oficio totalmente diferente. Tenemos la persona que promete, ¿sí? Que se compromete a algo. Puede ser que puede ser que promete amor eterno a la pareja, promete fidelidad, pero eso en un momento dado promete y luego ya incumple, porque ya luego es infiel. ¿Mm? Entonces aquí podemos decir que el fiel y aquí tenemos el infiel. Lo mismo, si la persona dice, bueno, hoy voy a ingresar al gimnasio, llega al gimnasio con toda la motivación, pero luego se retira. Entonces aquí vamos viendo que somos multiplicidad de yoes y que lo que un defecto afirma en un momento dado no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho concreto de que en otro momento dado puede decir algo completamente distinto. O sea, son contradicciones. ¿Sí? Aquí lo podemos reflexionar, que nosotros nos contradecimos. Hay ejemplos muy cotidianos en la vida, que una persona compra un vestido y luego guarda el vestido y no se lo vuelve a colocar. Compra unos zapatos, a un yo le gustaron los zapatos, pero al otro yo sale y ya no le gustan los zapatos. Hasta los termina regalando. El punto es que no comprendemos por qué nos sucede eso. O sea, debemos reflexionar de que nosotros somos como una máquina, que simplemente los yoes luchan por la supremacía y por manejar este vehículo, y que ellos simplemente están en esa lucha todos los días. Entonces, esas contradicciones, ¿qué suceden? Muchas personas afirman tener el sentido de la responsabilidad moral y hasta pueden decir que son responsables. Porque muchos padres de familia incluso dicen, bueno, yo voy a mantener a mis hijos y se siente muy responsable. Pero le puede salir el yo del adulterio y termina dejando botado el hogar y no se responsabiliza de nada. Sin embargo, creemos y pensamos que tenemos el sentido de la responsabilidad.
Entonces, como no tenemos responsabilidad, porque somos personas con una mente veleta, porque aquí vamos a comprender que esos yoes, todos los yoes tienen ideas veletas. Esos son los yoes. Por eso, lo que un yo afirma en un momento dado, se inventó cualquier idea, luego otro yo sale y se inventa otra idea, y al final de cuentas, ¿qué? Así vamos por la vida. Y aquí vemos, por ejemplo, que llegan muchas personas al conocimiento y juran consagrar su vida a estos estudios. Incluso cualquier instructor podría decir que hay que consagrar toda nuestra existencia para la autorrealización del ser, porque eso suena bonito, ¿cierto? Esa palabra que hay que consagrar la existencia. Llega el alumno, está muy entusiasmado y jura, como dice aquí, ¿no? Promete que se va a autorrealizar, que va a llegar a su meta, que es unirse con la divinidad. Y debemos comprender este punto de la conferencia de que somos una multiplicidad, porque si logramos comprender esto, que somos una multiplicidad, que tenemos una cantidad de yoes con ideas veletas, si logramos comprender esto, entonces de esa manera sí podemos llegar a la meta trazada, que es la autorrealización. Pero si una persona no comprende esta parte de la conferencia, puede decir muchas cosas, porque lo mismo yoes pueden decir que se quieren autorrealizar. La mente puede tener muchas ideas de lo que es el camino, puede forjarse muchos conceptos de lo que es el camino, pero al final de cuentas esos yoes no cumplen nada. Un momento dado, cualquier yo de esos saca a la persona el conocimiento, cualquiera, por un concepto, por cualquier motivo justo e injusto, la persona se retira. Y se van a dar cuenta que un solo concepto saca a la persona el conocimiento, uno solo. Pero si se unen muchos, pues va a terminar en unos procesos muy pesados, que si se le unen muchos yoes, se sale el conocimiento y se puede terminar afiliando a una escuela, pues donde le vendan un pasaje más fácil al cielo, donde tenga comodidades, porque esos yoes como tal solamente buscan comodidades, ¿sí? Ellos quieren sentirse bien en la institución, en la escuela. De ninguna manera un yo de estos quiere morir. Ellos no están dispuestos a morir. Entonces debemos reflexionar si realmente tenemos ese sentido de la responsabilidad moral, porque ante los hechos muchas personas se retiran y muchos no saben ni por qué, cuál fue el resorte que los retiró. Entonces vamos a ver aquí que ningún yo tiene responsabilidad. No existe sujeto responsable en el interior de una persona. No existe. O sea, ellos no pueden revestir ninguna seriedad. Si no existe un sujeto responsable en el interior, ¿qué sucede? No puede existir algo que se llama continuidad de propósitos, ¿sí? No puede existir, porque ellos todo lo dejan botado, como el ejemplo que les puse de la vida cotidiana. Una persona puede decir, bueno, yo tengo este trabajo, me gusta mucho, pero después sale otro yo y deja el trabajo botado. Ustedes sí se dan cuenta que no hay sujeto responsable en el interior de cualquier persona. Entonces somos multiplicidad y al ser multiplicidad no existe un sujeto responsable. Y por lo tanto no puede haber continuidad de propósitos. Esa es la razón por la cual no hay continuidad de propósitos.
que en este camino se necesita la continuidad de propósitos para poder llegar a la meta. Si los joins no tienen continuidad de propósitos en la vida de la personalidad, pues mucho menos van a tener aquí continuidad de propósitos, porque esto es un trabajo diferente. No hay continuidad de propósitos y por lo tanto no puede existir un centro de gravedad. ¿Mm? Entonces aquí vamos a ver qué es un centro de gravedad. Porque el centro de gravedad, ¿qué es? Es simplemente el eje, es el eje y todo gira alrededor de eso. O sea, todo tiene que girar alrededor de un eje. Aquí en nuestro sistema solar, el centro de gravedad es el Sol. Y todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿cierto? Podemos decir que el Sol central también es el centro de gravedad de una galaxia. O sea que siempre el Sol es el centro de gravedad. Si nosotros trasladamos esa analogía a nuestro mundo interior, podemos decir que este es el Sol de nosotros. El 3% de conciencia que tenemos y debemos despertar. O sea, el centro de gravedad de nosotros debe ser esa conciencia. Para uno avanzar en estos estudios, ¿sí? Es simplemente poder tener un centro de gravedad en ese 3% de conciencia. Pero aquí hay algo que debemos reflexionar. ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad de nosotros? ¿O nuestra asistencia gira alrededor de qué? Porque llegamos a estos estudios, todas las personas que llegamos a estos estudios, nuestra asistencia gira alrededor de un centro de gravedad. Quiere decir que sí tenemos el centro de gravedad. Pero ¿saben dónde lo tenemos? Para ir entrando en materia sobre el centro de gravedad. Nosotros tenemos ese centro de gravedad en la personalidad. ¿No tienes un borrador? Te voy a borrar esto. Toda nuestra asistencia ha girado alrededor de algo que se llama la personalidad. Entonces, aquí está el centro de gravedad. Nosotros hemos hablado de la personalidad, que la personalidad es una apariencia, una fachada, algo que hemos creado, pero es falso, completamente falso. Esa personalidad se encuentra en la plata, placer y prestigio. Entonces, en estar buscando dinero para darnos placeres, y si la persona llega a ser reconocida, pues buscará prestigio, que es la fama, el reconocimiento. Si no logra tener prestigio en la vida, pues se quedará buscando plata y placer. Entonces, todo el tiempo de una persona, todo el tiempo de la asistencia se encuentra aquí, en la personalidad. Pero debemos reflexionar cosas, ¿cierto? Porque esta conferencia es de psicología y nos invita a reflexionar. Que es claro que el ser humano necesita subsistir. Y nosotros tenemos que tener las claves para trasladar, porque el trabajo es trasladar ese centro de gravedad a la conciencia. Porque si la conciencia logra tener el centro de gravedad,
nos podemos autorrealizar. Pero el primer obstáculo que tenemos es la personalidad. Entonces debemos comprender que la personalidad es enemiga a la conciencia. Son dos fuerzas muy diferentes. De hecho, ahorita, cuando hablamos de trasladar, incluso lo vemos en la naturaleza, ¿no? Que ahorita está la traslación también de la rotación de la Tierra y ahorita hay muchos cambios en la naturaleza. Entonces, si queremos hacer este trabajo, necesitamos estar dispuestos a hacer un cambio. Y el primer cambio es ese, trasladar el centro de gravedad a nuestra conciencia. Entonces, aquí les voy a decir cómo vamos a hacer eso, por dónde empezar, para que podamos trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. Porque la continuidad de propósitos que hablé ahorita acá, esa continuidad de propósitos debe ser enfocada a los tres factores de la revolución de la conciencia, principalmente. Pero principalmente al sacrificio por la humanidad. Entonces, una persona se dedica a buscar plata, ¿cierto? Para darse placeres. ¿Cuánto le puede durar eso? ¿Hasta dónde llega el placer? Ese placer llegará hasta que el cuerpo físico se lo permita. Porque estas entidades que ustedes ven acá, los yoes, gastarán la energía de la máquina humana en todos los placeres. El que sea. Puede ser incluso el baile, la comida, el alcohol, la droga, la música. Si la persona es cantante, pues igual es un placer. Todos esos placeres, como son entidades, gastarán toda la energía de la máquina, absolutamente todo. Y el individuo o la persona terminará postrada en una cama, enferma, porque tendrá que pagar, todo placer lleva el dolor, terminará enferma, incluso con enfermedades muy crónicas, en la vejez, por ejemplo, ¿cómo terminan las personas? Porque los abuelitos tienen que bañarlos, tienen que cambiarlos, la parte mental no les sirve, Alzheimer, demencia senil. Entonces aquí vamos viendo que el placer tiene un tiempo, porque después del placer viene el dolor. Eso es una ley. Entonces hasta ahí le va a durar. El prestigio, ¿cuánto le va a durar el prestigio si la persona llega a ser reconocida? Lo mismo, hasta que todo su prestigio se acabe, porque el prestigio de la personalidad es perecedero. O sea el prestigio que busca la personalidad no es eterno. Eso tiene un principio y tiene un final. Si la persona busca prestigio en temas espirituales, pues ustedes van a dar cuenta que hasta los grandes reconocidos a nivel espiritual ya murieron. Y finalmente ese prestigio fue falso. Porque una persona que se dedica a buscar prestigio en los temas espirituales son conocimientos perecederos, caducan. Porque todo lo de la personalidad caduca. Si busca prestigio en lo que sea, en el ámbito de las modas, cantante, también, porque toda la música cambia, está sujeta al tiempo. Entonces vamos viendo que todo lo que sea la personalidad está sujeto al tiempo y morirá. No es eterno. Al final de cuentas, lo que realmente buscamos en conocimiento de sí mismo es que la persona se libere y logre liberarse de yo, porque son los yoes los que no nos permiten ser libres, son ellos. Por eso aquí el conocimiento tiene que ir más allá de la personalidad. ¿Y cómo uno va a trasladar ese centro de gravedad? A través de la reflexión, porque solamente es posible reflexionando todo lo que hacemos durante el día. Una persona tiene su centro de gravedad en el oficio, porque todo esto son oficios. Digamos que para conseguir dinero, pues estos son oficios. Ahí tenemos una persona que sea ama de casa, que sea un empleado, cualquier empleado, o si es jefe,
o si la persona se dedica simplemente a dar donaciones, o sea, cualquier oficio que ustedes tengan en su existencia. No importa si lo hace por dinero o sin dinero, cualquier oficio es de la personalidad. Entonces, si la persona se dedica, por ejemplo, el carnicero, ¿sí? O el panadero, o el vendedor ambulante. Si se dedica a hacer eso, en ese oficio aplicará la muerte psicológica, o sea, en el oficio, que es uno de los tres factores. Cuando uno se autoobserva durante el oficio, se comienza a autoobservar, comienza a reflexionar. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevo haciendo esto? O sea, ¿cuánto tiempo le dedico a mi trabajo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Será que los defectos, por ejemplo, en el caso del carnicero, será que los defectos, por ejemplo, cogen la pesa y alteran el peso y roban? Por ejemplo, en el caso del carnicero. ¿Será que el panadero hace el pan con químicos dañinos para la humanidad? Eso es una reflexión, ¿cierto? Que uno comienza a hacer en su trabajo. O sea, ¿será que si yo estoy vendiendo frutas o verduras, será que estoy cobrando mucho? ¿Estoy robando a la gente? Si es un médico, el oficio del médico, ¿qué está haciendo en la profesión? ¿Será que está colocando vacunas? ¿Está haciendo transfusiones de sangre? O sea, ¿será que eso es correcto? O sea, en esos oficios básicos, la persona debe reflexionar si lo que está haciendo es del ego o es de la conciencia. Y ya se da cuenta que va a tener la capacidad de morir, porque sea como sea, nosotros necesitamos un oficio. Ninguna persona se va a retirar de su trabajo así de la noche a la mañana, ¿cierto? Ninguna persona, porque de todas maneras necesitamos hacer algo. El punto es comprender que la muerte psicológica es un trabajo que se comienza a hacer de instante en instante, a través de este medio que se llama el trabajo, y ahí ustedes podrán cambiar hábitos, costumbres, mañas, con previa comprensión, ¿cierto? Y ya le van quitando fuerza a los yoes, porque incluso cualquier oficio que ustedes hagan con los yoes, sea el que sea, si lo hacen los yoes, es dañino. Pero si uno hace un oficio muy conscientemente, o sea, que ustedes se vuelven conscientes de su trabajo, entonces a través de ese oficio podría tener un pequeño despertar. No estamos hablando de mucho despertar, pero sí comienza a haber algo. Entonces, el oficio como tal, como está relacionado con esos placeres. Entonces, ¿para qué uno tiene un trabajo? Eso hay que reflexionarlo. Porque si uno tiene un trabajo, por lo menos tenerlo para ayudar a la humanidad. Pero ya en el momento en que toca mirar todos esos placeres, toca mirar que todo yo es placer, porque todos los yoes buscan placeres. Pero eso es un preámbulo nomás para que apliquen la muerte psicológica. Ya después uno comienza a ver más cosas, cuánto tiempo le estoy dedicando, será importante este trabajo o no será importante. Incluso con la guía del ser, con la conciencia en lo interno, comienzan a preguntar si continúo en este trabajo o a qué me dedico. Entonces, la muerte psicológica. Si una persona logra morir, comenzará a ahorrar energía, ¿cierto? Ustedes saben que los yoes nos roban la energía, pero si uno comienza a morir, ahorra energía. Este ahorro de energía se va a invertir. Si la persona está soltera, sublima, porque igualmente tiene energía, está soltero. Si está casado, comienza el nacimiento espiritual. Entonces, muerte psicológica, nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es una práctica de transmutación sexual. Para las personas nuevas,
Es el Kundalini alquimia. Ese Kundalini solamente sube con los méritos del corazón. Cuando realmente una persona muere. Porque con la muerte del ego se libera la chispa de la conciencia, se libera energía sexual. Y esa energía sexual que se libera se canaliza hombre y mujer en la columna, positivo, negativo, hombre, mujer. Entonces es la canalización de la energía hasta la pineal. Y esa misma energía que uno canaliza, pues obviamente que le va a despertar una fuerza, porque necesitamos fuerza para el trabajo. Y esa fuerza de la energía sexual, tenemos que invertirla en el sacrificio por la humanidad. Porque si uno muere, nace, y si nace, se sacrifica por la humanidad. Es así. Sacrificio por la humanidad requiere mucha energía, requiere voluntad, ¿cierto? ¿Y esa voluntad de dónde la vamos a sacar? Cuando ustedes maten el yo, de aquí. Porque les hablé que cada defecto tiene voluntad. Entonces ustedes se van a dar cuenta que si logran comprender estas entidades, logran morir, entonces rescatan voluntad para el sacrificio por la humanidad. Entonces, ese es el trabajo que debemos hacer. O sea, para realmente comenzar a ver frutos, es empezar a estudiar la personalidad. Es el primer trabajo. Ya más adelantico, en otra conferencia, vamos a hablar más profundo de la personalidad, porque es que la personalidad es algo oscuro. Realmente es algo que nos tiene totalmente esclavizados. O sea, la esclavitud de la personalidad es inmensa. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Porque ya voy a pasar a otra parte de la conferencia. Ah, qué bien que estén pendientes de la muerte de los yo. Porque sí aquí ha generado un tema. Bueno, yo personalmente comencé así, porque yo sí me di cuenta, claro, es que uno necesita un oficio y está uno empezando en esto, entonces yo qué hacía, yo aplicaba la muerte psicológica en mi trabajo. Y después de tanto reflexionar, pues yo decía, bueno, este trabajo ya no me sirve, cambiaba a otro trabajo, pero yo misma, mi propia reflexión, porque cuando yo llegué al conocimiento, tenía un trabajo y luego el ser me dice, se tiene que casar. Y yo tenía que dejar ese trabajo para casarme. Y era una de las pruebas. Entonces, las cosas de la personalidad son cosas que llegan en un momento y luego se van. O sea, no son eternas. Que se necesitan por un momento, pero ya luego no se necesitan. Muchas personas han traicionado al ser por el oficio de la personalidad. Dentro de esos oficios hay muchos. Personas que se dedican a cuidar a sus hijos, amas de casa. Son muchos los oficios que el ser humano puede tener y que esos son entretenimientos. O sea, literalmente sí son entretenimientos. Por eso no es posible matar el ego si uno no reflexiona. Primero tiene que usted darse cuenta qué es la personalidad. Yo descubrí que es un entretenimiento, que es un juguete que nos coloca la naturaleza para mantenernos ahí dormidos, porque hay muchas fuerzas oscuras afuera que nos van a colocar cantidad de juguetes para que no hagamos este trabajo. Muchos juguetes. Y estoy hablando de juguetes tanto espirituales o espiritualistas, que son las escuelas espiritualistas, como las materialistas. Porque de todas maneras las dos trabajan para lo mismo, para la personalidad. Porque el despertar de la conciencia ya es otro trabajo más revolucionario. Entonces, para uno matar un ego, ¿qué hace? Primero, reflexión. Si logramos reflexionar,
comprendemos. La Madre Divina no elimina una entidad de estas si usted no comprende por qué la va a matar. O sea, tenemos que reflexionar, por ejemplo, en la lujuria, llegar a comprender algo de la lujuria, y cuando en el día la lujuria sale, porque esos defectos se adueñan de esto, de la mente, de las emociones y del aparato sexual, de los deseos. Incluso esos defectos cogen las glándulas sexuales, se adueñan de eso. Si uno reflexiona, comprende cómo el defecto funciona en estos centros, porque toca comprender cómo funciona acá, cómo el defecto se manifiesta en la mente, en la emoción y en el sexo. Y eso cómo lo hace con la meditación reflexiva. Pero ya cuando usted comprende cómo el defecto maneja los centros, en el día se autoobserva. Autoobservación es clarividencia. Cuando hablamos de autoobservación es clarividencia. En el día ya se autoobserva y ya usted descubre, porque ya la Madre Divina le deja ver los detalles. Porque se habla de autoobservación, descubrir y muerte psicológica. Pero esos detalles, la Madre Divina lo permite ver si primero reflexionamos. O sea, para mí esto es clave, la reflexión y la comprensión. Y que esta conferencia vamos a reflexionar sobre el tema del planeta. De reflexión, comprensión, autoobservación. Estos son los pasos para morir. Autoobservación y por finalmente muerte psicológica. Entonces en el día ya uno se autoobserva y ya comienza uno a mirar los detalles en la mente. En ese momento usted puede ver cómo el defecto tiene una mente. ¿Sí lo ves acá? Esto es lo que hay que descubrir, los conceptos del yo. Cuando logras ya descubrir eso, en el día autoobserva en la mente del yo, el criterio, y ya puede decir, madre mía, elimíname este defecto. Pero es que primero toca descubrir esto, incluso conceptos. Ya en el día se autoobserva y descubre emoción. Autoobserva el plexo solar y descubre la emoción del yo, que puede ser una emoción agradable o desagradable. Puede ser una emoción placer o dolor, sufrimientos o alegría. Cualquiera de los dos uno descubre y muere, porque el resentimiento y el odio nos sumerge y nos estanca. Aquí ninguna persona avanza si tiene resentimientos y odios. Entonces uno descubre en la emoción eso y puede vencer incluso las leyes que están ahí, porque ahí en la emoción hay una ley trabajando, es una ley inferior. Y si uno logra morir a ese resentimiento, usted trasciende esas leyes inferiores y avanza. De lo contrario, no es posible avanzar. Una emoción inferior es el enamoramiento, alegría exorbitante, que las personas ven eso normal, ¿cierto? Todo el mundo está acostumbrado a sentir emociones inferiores. Y las emociones inferiores son infradimensionales. Entonces uno debe llegar a comprender eso, que lo que uno siente acá es infradimensional, por eso se llama inferior. Entonces necesitamos es eso, morir acá, placer, dolor, equilibrar esto, equilibrar todos los centros. Y eso se logra con la muerte en marcha. Descubre los deseos, deseo lujurioso, deseo codicioso, deseo violento, todo yo es deseo. Entonces podemos decir que todos los yoes son deseos. La provocación, lo contrario a la provocación es el rechazo, el hastio. Eso está en el centro instintivo. Y descubre la voluntad del yo, porque la voluntad del yo es impresionante la fuerza que eso tiene. O sea, cada defecto tiene una fuerza.
y que va a coger el cuerpo físico y ustedes pueden autoobservar el centro motor, porque en el centro motor está la voluntad del yo. Y cómo lo pone a uno a hacer muchas cosas. Entonces toca reflexionar que tenemos muchos yoes y toca comprender cada yo. Limpiar la mente para que la conciencia comience a manifestarse. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es la parte de... Dice, ¿cómo definir desde la conciencia la parte de los negocios? ¿Cómo qué? ¿Cómo definir desde la conciencia la parte de los negocios? ¿De la parte de qué? Mm, sí, aquí yo repetí 2 veces que ese solecito, o sea, el solecito de nosotros es el 3% de conciencia. Aquí dibujamos incluso el sol, que ya en muchas conferencias se habla de esto, el 3% de la conciencia limpia. Está limpia, pero está dormida, ¿cierto? Ese 3% hay que despertarlo para comenzar a ver el camino, porque el ser conoce el camino de regreso al absoluto. Necesitamos regresar al sagrado sol absoluto. Y el ser conoce el camino, él es la guía. Pero la personalidad nos ha colocado en el mundo de la plata, el placer y el prestigio. Debemos comprender que la personalidad es un mundo que nos vendieron o nos colocaron un chip desde que éramos niños. Porque dígame, ¿quién no trabaja por dinero? ¿Quién no? Todo mundo trabaja por dinero, ¿cierto? Esa es la personalidad. Hay quienes dicen que no trabajan por dinero, pero buscan prestigio, buscan ser reconocidos. En muchos oficios de dar caridad, donación y temas espirituales, porque muchas personas regalan cosas espirituales, libros, pero el punto es que lo pueden estar haciendo es por buscar prestigio y reconocimiento. Y esas cosas son para fascinar. Debemos comprender que la personalidad fascina. Por eso es importante estudiar eso. Entonces, el oficio de la conciencia, ¿cuál es? El sagrado oficio. Por eso en la conferencia 40 se habla del sacrificio por la humanidad, que es el oficio sagrado del Padre. Ese es el oficio realmente de la conciencia. Conferencia 40. En este planeta, como ya estamos finalizando la raza, ya estamos a final de raza, pues es urgente comprender que la conciencia tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino. Y el aspecto masculino de la conciencia tiene la misión de llevar este conocimiento a la humanidad. Es una misión, es el trabajo de él. Es el oficio sagrado. Distíngase de los oficios de la personalidad, porque los oficios de la personalidad son oscuros, pero debemos despertar, reflexionar. Debemos reflexionar que una cosa es la logia blanca y otra cosa es la logia negra. Entonces, el oficio del Padre es sagrado porque hace parte de la logia blanca. Esto hace parte de la logia negra. Porque esto realmente es así. O sea, en el planeta están las dos fuerzas, ¿cierto? Una blanca y otra negra. Esta hunde a la humanidad. Todo aquel que haga cosas con esa personalidad terminará hundiendo a la humanidad. Lo que pasa es que no se da cuenta, porque los yoes lo engañan. Mire, por ejemplo, los doctores, todo lo que están haciendo. Eso es una cantidad de cosas terribles. Pero eso fue lo que le enseñaron en la facultad de medicina, ¿cierto? Una facultad de medicina que es de la personalidad. Pero a la luz de los hechos,
están destruyendo los cuerpos humanos. Entonces sí ve que son oficios muy distintos porque al Padre le interesa es que una chispa de este planeta despierte la conciencia, al menos una, porque necesitamos el cirineo si queremos autorrealizarnos. Y si uno quiere llegar a donde el Padre, tiene que desarrollar el amor, porque el Padre es amor. Y el amor se desarrolla en las obras, palabras, y eso es el sacrificio por la humanidad, obras y palabras. En la parte femenina de la conciencia le interesa el nacimiento espiritual, ese es otro oficio, que es unión sexual y transmutando su energía, eso le interesa es a la Madre Divina. Y hay otro aspecto de la conciencia que está relacionado con la muerte psicológica, que es el hijo, ¿cierto? Ahí tenemos las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que representan incluso digamos que este mudra, que lo tenemos en muchas culturas, ¿cierto? Esas son las tres fuerzas primarias del universo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que las vamos a encontrar en ese sol, en el 3% de conciencia, pero cada uno tiene su oficio, cada uno cumple su función. Entonces, al hijo le corresponde esto. Es que de hecho la muerte del ego ya también es un trabajo que tenemos que hacer, un oficio. Entonces ya tenemos trabajo, ¿cierto? Ya tenemos trabajo objetivo. Este es subjetivo. ¿Subjetivo qué es? Que perece. Perece, o sea, uno puede tener este trabajo, pero debe reflexionar que es subjetivo, que no es eterno, que la raza se va a acabar y que todo lo que ustedes ven acá perecerá. Entonces, es un medio más, no es el objetivo. O sea, por medio de este trabajo que usted tenga un oficio, sí puede despertar. Si aplica la muerte, sí puede despertar un poquito. Entonces, esa es la reflexión para que hagan como esa diferencia entre la conciencia y la personalidad. ¿Tienen alguna otra pregunta hasta acá? Porque voy a continuar. Nos Miriam dice, las donaciones, bien sea de tiempo o cosas materiales, normalmente las hacemos después de haber trabajado por dinero. No entendí. ¿Se puso a hacer qué? Sí, es que ahí se dan cuenta que todo eso es personalidad. Sigue siendo así, hagan lo que hagan, porque el trabajo de los tres factores es algo muy distinto. Es algo muy distinto a los criterios personales de las personas, a los conceptos. Entonces, bien, cuando aparece la muerte psicológica y vamos trabajando en los tres factores, necesitamos entonces que con la muerte psicológica haya una unificación de conciencias. Entonces ya las conciencias liberadas del yo deben regresar al solecito, porque si es que ya digamos que lo que usted libera con la muerte del ego son chispitas de conciencia, y ellas deben regresar allá, al 3% para aumentar esa capacidad de servir, porque la conciencia despierta para servir. Entonces ya el sacrificio por la humanidad se va volviendo más consciente. Entonces por eso necesitamos unificar esa conciencia para llegar a la unidad. Para lograr el 100% de conciencia despierta. Pero son los tres factores de la revolución de la conciencia, o sea, que quede claro. Ninguna persona va a unificar su conciencia por medio de la personalidad, ninguna. La personalidad tiene muchos sofismas de distracción, muchos bellos sofismas de distracción, demasiados. Pero ninguna persona llega a unificar esto con
con esos sofismas. Entonces, esto que vemos aquí, que tenemos que tener una continuidad de propósitos, esta continuidad de propósitos necesitamos desarrollarla, porque si no hay continuidad de propósitos en el trabajo de los 3 factores, no nos podemos autorrealizar, ¿sí? En los 3 factores. Principalmente muerte y nacimiento, muerte y sacrificio por la humanidad. Porque si uno es soltero, llega con la muerte y sacrificio por la humanidad, hasta que le llegue la pareja. Entonces, la continuidad de propósito se aplica a los 3 factores y a la meditación reflexiva. Entonces, todos los días uno debe hacer su meditación, o sea, tener como esa continuidad, ¿sí? Porque desafortunadamente, pues los yoes no dejan tener continuidad a propósito por la pereza. Aquí se va a desarrollar esta fuerza, la pereza. Entonces, una persona hoy medita, ya mañana no quiere. Entonces, la primera lucha es con esta fuerza. Porque a la pereza lo único que le interesa es la fornicación. Por eso ella no permite que hagamos este trabajo. Y se va a colocar en todos los trabajos de la muerte, del nacimiento, del sacrificio por la humanidad. Habrá mucha mala voluntad, mucha pereza. Entonces sigue que comienza una lucha. ¿Y de dónde va a sacar uno la fuerza para enfrentarse a esto? La fuerza la saca del sacrificio por la humanidad. Porque entre más uno enseña el conocimiento, entonces la ley divina le da fuerza. Porque esto realmente es muy pesado. Es una pesadez mental. Ella coge la mente, coge las emociones, coge la voluntad, ella coge todo esto. Y la persona va perdiendo como fuerza, como que la misma pereza lo va sacando, ¿cierto? Pero sí les aclaro que la fuerza se saca del sacrificio por la humanidad. O sea, si la persona no lucha por llevar el conocimiento a otros, no le dan la fuerza. Porque aquí estamos hablando de ley de karma y dharma, de lo que uno da, recibe. Si uno da sabiduría, la ley divina le da sabiduría, ¿cierto? Porque esto ya es una sabiduría. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que la meditación reflexiva es una práctica que requiere mucha fuerza. Si logramos tener una continuidad de propósitos en la meditación reflexiva, incluso se puede hacer con un cuaderno, porque vamos a desarrollar la inspiración. La inspiración es algo de la conciencia. En esa meditación reflexiva, usted se da cuenta que uno se inspira. Uno comienza a escribir cosas en el cuaderno. Porque a muchas personas ya les mostraron en los sueños que deben hacer esa meditación reflexiva con cuaderno. Y hoy por hoy ya muchos instructores lo están enseñando en sus salas. El punto es que muchos pues no saben cómo se hace, ¿cierto? Igual ahí tenemos la conferencia 22, que de hecho yo la tengo grabada, la 22, de cómo hacer esa meditación con cuaderno, porque ya es algo muy amplio, ¿sí? Ya si usted la quieren, podemos enviar esa conferencia, porque allá ya se entregan los pasos, todo lo que hay que hacer. Si logramos tener una continuidad a propósito en esto, ¿sabe qué pasa? Ustedes van a conocer lo que es astral, lo que es desdoblamiento astral. Y la quinta dimensión se comenzará a abrir, porque necesitamos traer información de la quinta dimensión. El sabio se guía por los sueños, como lo hacían los antiguos sabios. Ellos realmente era meditación y sueños. Pero para lograr esos sueños conscientes y poder traer información de allá, se necesita
un estudio de yoes, una continuidad de estudios de yoes. Ustedes pueden estudiar la lujuria porque es como la cabeza de legión. Y ya con esos estudios de yoes, entonces van a comenzar a conocer esto. La quinta dimensión, y la Madre Divina les va a comenzar a mostrar películas, recurrencias, el pasado, les deja ver el futuro, el karma. O sea, comenzarán literalmente a ver. Porque el conocimiento no es para creer, es para ver. Y necesitamos desarrollar el tercer ojo, el sexto sentido. Y van a conocer lo que es astral. Porque mientras una persona no estudia los yoes, mientras una persona no practica esto, no conoce el astral. No lo conoce. Puede hablar de la quinta dimensión, pero realmente no tiene una información muy objetiva de allá. Porque la quinta dimensión es un plano superior. Aquí estamos en la tercera. Está la tercera, cuarta dimensión. Pero aquí ya es la quinta y aquí ya podemos ver el futuro. Que es importante ver el futuro de la raza humana. Es importante ver el futuro de nosotros. Que el futuro está forjado por los yoes. Los yoes tienen pasado, tienen futuro. Entonces es un conocimiento que no es de la mente, no es del intelecto como está acá. O sea, el conocimiento que tiene esta conciencia no es de la mente, está por fuera de la mente. Y solamente el que experimenta eso, pues realmente sabe a qué me refiero, porque es que el conocimiento de la conciencia es intuición, es inspiración. Podemos decir que es clarividencia objetiva. O sea, está relacionado con facultades. Telepatía, que de hecho ya muchas personas llegan acá y han experimentado la telepatía. Este es el verdadero conocimiento que cualquier persona puede comprobar y verificar. Y va a poder comprobar la muerte de un yo. Los yoes mueren en el astral. O sea que por más que la persona aquí, listo, hace prácticas de muerte psicológica, ¿cierto? Podemos hacer prácticas de muerte psicológicas. Pero si en el astral no vemos yoes muertos, entonces, ¿qué quiere decir? Que están vivos. Debemos comprender que los yoes mueren en el astral. Esa es la verdadera muerte psicológica. Hasta que ustedes vean muertos. Estos estudios hay que hacerlos. Ustedes cogen un defecto. Pueden coger cualquiera que sea de lujuria. Que la Madre Divina les va a mostrar en el astral ese defecto. Porque la guía es interna. Cualquier defecto que la Madre les muestre, ustedes se ponen a estudiarlo. Estúdienlo por los 5 centros, estúdienlo por las impresiones, cómo se alimenta por los 5 sentidos, el karma. Y ya cuando ustedes comprendan ese defecto, entonces la Madre Divina mata al defecto en el astral. Pero es cuando ya está comprendido y cuando ustedes ya pagan el karma. O sea, hasta que usted pague el karma del yo, la Madre Divina libera la conciencia. Entonces, por eso se van a dar cuenta que la muerte del ego no es tan fácil, porque se requiere enfrentarse al karma, que ahorita ya tenemos el karma mundial. O sea, se requiere que nosotros estemos dispuestos a pagar el karma, porque esos defectos no son de ahorita, ¿cierto? Esos defectos por la fornicación tienen muchas deudas, demasiadas deudas. Karmas a nivel físico, a nivel mental, emocional. Porque de hecho, tenemos que pagar los karmas de delitos contra natura, que esos karmas nos los van a cobrar con mucho dolor. Y se comienzan a pagar incluso de a poquito desde que uno llega al conocimiento. Entonces, hasta que usted pague el karma que tiene por esa fornicación, ya la Madre Divina libera la conciencia. La liberación de la conciencia es en el mundo de los sueños.
en astral. Por eso todo tiene que ser dirigido hacia adentro. Listo, entonces, pues ese es el trabajo y continúa a propósitos también en autoobservación. ¿Qué otras prácticas? Pues esas son las más importantes. O sea, de que yo lo he comprobado son las más importantes. Que es donde la pereza juega. Ustedes se dan cuenta cómo la pereza no le gusta esto. Porque a la pereza le gusta es las escuelas donde les hablan bonito, positivo, optimismo. O sea, la pereza siempre busca comodidades. Y los yoes quieren que les den así su boleto para el cielo sin hacer nada. Porque esos son los yoes. O sea, los yoes son comodidad, placeres, vicios, hábitos, costumbres. Ellos no quieren dejar nada de eso. Absolutamente nada. Y los yoes son los que se terminan afiliando a todas esas escuelas que ustedes pueden ver pseudoesotéricas, donde allá les hablan bonito, donde no tienen que matar ningún yo. O sea, una persona dormida y que no fue capaz con este trabajo, literalmente no fue capaz, se va a terminar afiliando a una escuela pseudoesotérica donde no les digan que toca matar yoes, porque allá no les van a hablar de yoes. Allá no les van a decir que estamos manejados por hilos invisibles, no. Allá simplemente les van a decir, pues aquí va para el cielo y ya, y así los entretienen y los mantienen ahí fascinados, hipnotizados. Esa es la realidad. Por eso muy pocas personas logran la autorrealización, muy pocas, porque para esto se requiere continuidad de propósitos. En los 3 factores se requiere enfrentarse a la personalidad, comprender lo que es la personalidad. Entonces, por eso muy pocas personas se autorrealizan. Entonces, ¿qué necesitamos para la autorrealización? Primero, tener una continuidad de propósitos, ¿cierto? Y con esa continuidad de propósitos logramos nuestro centro de gravedad. Ese es el primer paso para este trabajo. Lograr centro de gravedad. En la conciencia. Básicamente es trasladarlo, ¿sí? Como les dije al principio, que nuestro centro de gravedad se traslade a la conciencia. Y segundo, necesitamos un cuerpo sano, ¿cierto? Cuerpo sano. Entonces vamos a hablar de la segunda parte de la conferencia porque se necesita un cuerpo sano para hacer el trabajo de la transmutación sexual. Pero para realmente también ayudar a la humanidad necesitamos un cuerpo sano. Entonces vamos a comprender algo, mire. Aquí hablamos de las ideas veletas. El ego tiene ideas veletas. Eso debemos comprenderlo. O sea, él simplemente va de un lado al otro. El experimento solar es algo muy distinto. Que les voy a hablar del experimento solar. Esto es algo muy distinto a nuestros criterios personales y a nuestros consabidos proyectos y distracciones. Esos consabidos proyectos y distracciones son de los yoes. Entonces, cuando hablamos del experimento solar, debemos comprender que es algo muy diferente, muy distinto, que vamos a ver en esta parte de la conferencia. El Sol como tal está haciendo un experimento en el laboratorio de la naturaleza. Espérame en un momentico.
el experimento que realiza el Sol en el laboratorio de la naturaleza tiene como objetivo crear hombres solares, sacar una cosecha de hombres solares. Ese es el objetivo. Para que el ser humano se convierta en un hombre solar, pues necesita un centro de gravedad permanente y un cuerpo sano. Pero aquí tenemos un problema, y estamos hablando de un problema mundial, a nivel global, en todos los 5 continentes del mundo. Porque las fuerzas más siniestras del ego, o sea, estamos hablando... Ay, Dios. Espera un momentico, un momentico. Me toca apagar el celular. No sé para qué me llaman. Bueno, entonces las fuerzas más siniestras del ego, siniestro es como lo más denso, ¿sí? Lo más oscuro. Lo más oscuro del ego ya se está sintiendo en el planeta, lo estamos sintiendo, que es la información que os voy a dar en esta parte de la conferencia y que cada uno de ustedes debe comprobar. ¿Mm? Porque el ego tiene un aspecto que es muy pesado y muy negativo, demasiado negativo para el planeta. Porque el planeta, por un lado, tiene que subir a unas octavas superiores de conciencia. Él tiene que hacer un ascenso, ¿cierto? Y el ego de nosotros es muy pesado, muy denso. El ego de nosotros no permite que el planeta ascienda. Él debe ascender a una octava superior de conciencia y él lo va a hacer sí o sí. O sea, él tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque viene una sexta raza. Pero entonces vamos a comprender que nosotros no permitimos ese ascenso. O sea, nosotros no le permitimos al planeta avanzar en su nivel de conciencia. Porque todo está en movimiento, ¿cierto? Y este planeta está en movimiento. Vamos a reflexionar aquí qué movimientos tiene. Porque nuestro planeta Tierra tiene una conciencia. Y esa conciencia es una inteligencia, literalmente una inteligencia. Y él no se va a dejar dañar. Jamás se va a dejar dañar, porque el planeta tiene que dar vida a otra raza. Entonces, ¿qué tiene que hacer el planeta? Él tiene que hacer unas cosas para purificarse. ¿De quién? De nosotros. Porque nosotros tenemos el planeta dañado. Pero entonces ahora les voy a decir que tenemos un problema que puede dañar el cuerpo. Porque esas fuerzas siniestras del ego están haciendo unas cosas muy oscuras. O sea, ¿mediante qué? Mediante los ensayos a las glándulas de secreción interna. O sea, pero es el ego. Quiero que comprendan que la parte más oscura del ego ya comenzó a realizar ensayos a las glándulas de secreción interna. Esas glándulas están relacionadas con la pineal. Nosotros tenemos varias conferencias que hablamos de la pineal. Glándulas endocrinas y la glándula sexual. Aquí la tenemos. Si los científicos continúan haciendo ensayos con esto, van a dañar los cuerpos humanos de una raza que ya está a final. Y las posibilidades de convertirse en hombres solares queda anulada, completamente anulada. Entonces hay que reflexionar lo que están haciendo los científicos con los cuerpos humanos. Porque si nosotros caemos en esos experimentos, nuestro cuerpo físico se dañará, se atrofiará. Se dañará la glándula pineal, el sistema endocrino, el sistema sexual, y no servirá para crear un hombre solar. O sea, no servirá
para la cosecha del sol. Entonces, por eso esto es ciencia y es evidencia. ¿Qué experimentos se están haciendo? En esos experimentos los hacen a través de hormonas y vacunas. Esas sustancias van directamente al cerebro, a la glándula pineal, también al sistema sexual. Y con esto dañan esos sistemas endocrinos, alterando la morfología de los cuerpos físicos humanos. Es una alteración a la morfología del cuerpo físico humano y de las plantas y de los animales. Por eso ustedes pueden ver que ya los alimentos que consumimos, por ejemplo, los pollos, la carne de res, tienen hormonas y tienen vacunas, ¿cierto? Cuando una persona consume esto, inmediatamente altera el gen o la genética humana, de lo que habla la biología, genética humana. Es una alteración en la parte física de las células, de todo el organismo, matando las posibilidades del desarrollo de esa energía sexual. Porque es interesante ver este punto de la conferencia, porque aquí hablamos del sexo, pero con estas hormonas y vacunas matan el desarrollo de la energía sexual, porque esa energía sexual ya no se desarrolla de una forma óptima. Es más, en muchas personas ni siquiera se desarrolla la energía sexual, ni siquiera. Porque esas vacunas que están colocando a los niños, las están colocando para esterilizarlos. O sea que se viene una época de esterilización. Y las están colocando en niños muy pequeños. Y el aumento en las vacunas es terrible, es una forma acelerada, porque antes colocaban, pongamos que 15 vacunas en la infancia, ahorita están colocando 60 vacunas en la infancia. Es una estadística científica, o sea que están aumentando las dosis de esas vacunas. Esas vacunas tienen unas sustancias que esterilizan a las personas, pero no lo saben, ¿verdad? Aquí se les da la información, están hechas para esterilizar. Aquí tenemos uno de los problemas, porque si la persona se esteriliza con esas hormonas, porque de hecho hay unas hormonas que son para bloquear la pubertad de los niños, son bloqueadores de pubertad. ¿Y es para qué? Para cambiarles el género, para que los niños puedan decidir si quieren ser hombre o mujer de acuerdo a hormonas. Porque ya hoy en día la ciencia ya les dicen a los niños en los colegios, puedes hormonizarte. Por ejemplo, un niño puede consumir hormonas de niña y una niña consume hormonas de niño. Y de esa manera, por un lado los esterilizan y por otro lado les van a cambiar la genética, les dañan el cuerpo, incluso vienen las castraciones y también la mutilación a los órganos sanos, porque ya están mutilando órganos sanos, ¿sí? Donde a los niños muy pequeños les mutilan los órganos para cambiarles el género. Todos esos ensayos se están haciendo en estos momentos y esto trae que la reproducción de la especie se acabe, porque llegará un punto en que ya no se va a poder reproducir la especie humana. ¿Sí me están entendiendo esta parte o tienen alguna pregunta? El punto de esta conferencia es poder comprender lo que está sucediendo, para que nosotros podamos tener una base
y poder realmente ayudar a la humanidad sin discriminar, porque no podemos discriminar a nadie. Nosotros tenemos el derecho y el deber y la responsabilidad de entregar el conocimiento a toda la humanidad sin distinción, porque va a llegar una época, y lo sé por lo interno, porque me dieron el conocimiento en un desdoblamiento astral, que va a llegar una época muy acelerada, donde tenemos que darle el conocimiento a esa comunidad de chicos que ya son trans, y que tenemos que darle el conocimiento a ellos, y no importa si ya no se pueden regenerar, no importa, tienen derecho a recibirlo. Porque es claro que si una persona se hace una cirugía de transición de género, quiere transicionar, ya está dañando el cuerpo. Y llegará un punto en que esas cirugías son irreversibles, ¿cierto? Después de que ya el hombre hace una cirugía de reasignación de género, ya no hay marcha atrás, ¿cierto? Porque eso es uno de los peligros también. Y ya hasta ahí le llegó el cuerpo como está. Y ya no se puede regenerar. Porque para uno regenerarse, para uno convertirse en un hombre solar autorrealizado, necesita ese cuerpo sano, sin hormonas, sin cirugías, sin castraciones. Y necesita que a uno le guste el sexo opuesto. O sea, solamente se puede regenerar hombre y mujer, porque la naturaleza es positivo o negativo. El sexo es sagrado. Por el sexo, este planeta está poblado. Personas, animales, plantas. Entonces, por eso ustedes se van a dar cuenta que el declive de esta raza, lo que hunde a una raza es el degenero sexual. Porque aquí tenemos al masturbador. Y el masturbador es muy violento. Él se inventó todo lo que ustedes ven. Destruir el aparato sexual. Pero es esa fuerza, es el masturbador. Y él es el que convierte a la persona de esa forma psicológica donde ya rechaza al sexo opuesto. Literalmente el masturbador rechaza al sexo opuesto. Y luego le cambia la polaridad y ahí es cuando ya tiene la inclinación al mismo sexo, ¿cierto? Con el mismo sexo. Y ahorita eso se está acelerando, o sea, es terrible el acelero. Entonces, ¿por qué se está acelerando? Porque mire que los alimentos inciden en eso. Una persona que consume pollos hormonados, eso incide en que le cambie la polaridad. O sea, porque son las glándulas sexuales. Los transgénicos, alimentos adulterados, incluso los alimentos procesados, ¿cierto? El cerdo también, se habla del cerdo. Alimentos enlatados. Todos esos alimentos cambian la morfología interna del cuerpo, alterando la genética. En un futuro, ustedes se van a dar cuenta que habrán muchos cuerpos anormales, muchos cuerpos, donde ya no se sabe si es hombre o es mujer. Porque es así, ¿cierto? Porque si la persona se puede vestir de mujer, pero no es mujer, porque biológicamente es hombre. Lo único que han hecho es dañar el aparato sexual, pero biológicamente sigue siendo un hombre. Entonces, una raza de esa forma no se puede regenerar ya. O sea, ya pierde las posibilidades. ¿Qué sucede si una raza ya no se puede regenerar? El sol la destruye. El sol comienza a sacar su cosecha de hombres solares, sus frutos, y lo que ya no sirvió, la destruye. Que eso es lo que se viene para la raza humana. Entonces tengamos en cuenta el tema de las vacunas. Ahorita se vienen más pandemias, van a colocar muchas vacunas y se están uniendo una cantidad de elementos para la purificación del planeta, porque lo que viene es una limpieza para el planeta. Sencillamente porque ya una raza en este punto no le sirve al planeta.
Entonces, si no le sirve, ¿qué hace el planeta? Pues el planeta la saca, ¿cierto? ¿Y cómo sacará la raza? Mediante grandes desastres naturales, perecerá de una forma lenta y progresiva mediante muchos desastres, sismos, terremotos, todo lo que vemos ahorita. La naturaleza comienza a trabajar para eso. Pero les puedo decir que la limpieza ya comenzó. O sea, ya el planeta se está limpiando. Porque les voy a dar una base ya científica ahí rápidamente como para finalizar sobre la limpieza del planeta. Entonces se unen muchas cosas. Por un lado, entonces ahí está la educación sexual en los colegios, en las universidades. Eso realmente acelera mucho. Entre más esa educación de géneros llegue a los países, ya llegó a Colombia, entre más llegue esa educación de géneros, significa que los niños caerán en unos procesos muy degenerados, porque a través de cartillas, canciones, a través de juegos, a través de muchas dinámicas, les van a vender la ideología de género, ¿sí? Porque ya lo están haciendo. Y cuando ya les venden eso, entonces ya los niños reciben esa información, van a terminar haciendo eso y llegar a un punto en que este planeta que ven acá, el planeta Hercólubus, tiene que hacer un juego con la limpieza del planeta, porque ese planeta siempre viene, podemos decir que regresa, siempre viene cuando una humanidad ya no se puede regenerar, ya no se puede reproducir. Les puedo decir que ese planeta viene por el masturbador. Y incluso lo pueden ver en los... Se fue el audio, disculpe. Buenas noches, no El se audio. escucha. No se escucha. Bueno, Entonces, como les decía, que el masturbador es una bestia completa porque él trae los peores crímenes a la naturaleza. Todo lo que les hablé acá, lo que están haciendo con el cuerpo humano, son los crímenes, podemos decir que crímenes contra natura, porque el cuerpo humano es de la naturaleza. Y esos crímenes se pagan con mucho dolor. Debemos tener presente eso para el trabajo interior. Porque si una persona quiere enfrentarse a ese defecto de la masturbación, tiene que comenzar a reflexionar a cuántas personas ha dañado y cuánto karma tiene. Si pudiera ir como el masturbador, se pondría a hacer muchísimo sacrificio por la humanidad. Le llevaría este conocimiento a mucha gente. Porque se daría cuenta que es la única forma de pagar ese karma.
Entonces, como es una bestia gigante, ese defecto fue el que cambió la polaridad en los seres humanos. Él fue, o sea, él fue el que volvió a las personas así como las vemos, porque de hecho ustedes pueden ver enfermedades de esquizofrenia, ustedes pueden ver locura, hoy en día estamos viendo demasiadas cosas. Ustedes pueden ver violadores de niños, asesinos, hombres que matan a sus esposas, mujeres que matan a sus esposos. El odio de un hombre a una mujer es por el masturbador. El odio de la mujer al hombre es por el masturbador. Él es realmente el que acelera todo el karma mundial. Por eso, si uno quiere enfrentarse a él, debemos ayudar. El karma mundial, generado por cada uno de nosotros, simplemente es que se juntan muchos elementos. ¿Cuáles elementos? Pues por un lado, el tema de las hormonizaciones de los niños, las castraciones, las mutilaciones, o sea, se empiezan a juntar esas cosas. Por otro lado, se junta la guerra, ¿cierto? Porque tenemos ahorita el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Es el inicio. Ahorita están un poquito calmados, pero va a continuar, porque detrás de una guerra hay odio y venganza. Entonces, mientras no se solucione el odio y la venganza en un planeta, la Tercera Guerra Mundial es inminente, o sea, se desata. Es uno de los karmas de la ira, uno de los karmas de la fornicación también, porque la fornicación conduce a la ira, y todos estamos ahí, porque nos va a afectar a todos. ¿Qué más se junta? Se junta que el planeta Tierra comienza a hacer unos cambios, porque desde 1995 los científicos detectaron 3 cambios en el planeta Tierra. Uno de los cambios es el desplazamiento del polo magnético. Y ellos hablan del rápido desplazamiento. El segundo cambio, vemos el eje de rotación, o sea, los cambios en el eje de rotación. Y el tercero, el aceleramiento de la rotación de la Tierra. Ese aceleramiento de la rotación de la Tierra, nosotros lo podemos sentir, porque ustedes han visto que los días duran menos. Mire cuánto pasa de rápido los años, ¿cierto? Amanece rápido y anochece rápido. Es porque el eje de rotación ha cambiado. Y porque ahorita sí se viene un aceleramiento incluso en el tiempo, o sea, los días van a pasar mucho más rápido. Y los científicos lo descubren en 1995. No sé cuántas personas lo podrán saber, pero está el dato de la ciencia. Ellos descubren que esos cambios en el planeta se deben al núcleo de la Tierra, al núcleo. Porque el planeta Tierra tiene un núcleo y se está sobrecalentando. O sea, tiene fuego, semejante a un motor de carro. Si ustedes sobrecalientan un motor de carro, ¿qué pasa? El planeta Tierra es igual. Si se sobrecalienta el núcleo de la Tierra, entonces faltarán los volcanes en erupción, que ya los estamos viendo, ¿cierto? Hasta la fecha, los 5 volcanes más grandes del mundo ya entraron en erupción. Y aquí en Colombia hay 2 volcanes que están en la alerta. ¿La razón cuál es? El sobrecalentamiento del núcleo de la Tierra. Debemos comprender eso, que tiene una razón geofísica científicamente demostrada, pero tenemos que ver que hay otra razón esotérica, porque aquí nos interesa el esoterismo de la conciencia. En 1995, estos mismos científicos descubren una influencia cósmica, y esa influencia cósmica le llaman ellos planeta X o planeta 9. Ya desde esa época, ellos descubren que el gigante planeta X tiene un campo electromagnético y que ese campo electromagnético está haciendo que el núcleo de la Tierra se sobrecaliente, porque el núcleo de la Tierra también tiene su campo electromagnético y él es el que está moviendo los polos de la Tierra.
Si el núcleo de la Tierra se sigue sobrecalentando por esa influencia del planeta Hercólubus, entonces ustedes van a comenzar a ver que los polos de la Tierra continuarán inclinándose. Está demostrado que el polo norte se está dirigiendo a Siberia y los pilotos de avión lo saben. Lo que pasa es que están callados, guardan silencio. Incluso las Fuerzas Armadas, aquellos que vuelan por los aires con sus aviones, ellos saben que el polo magnético del planeta Tierra se dirige hacia Siberia, o sea, tiene un desplazamiento. Entonces muchas cosas están pasando y se están uniendo muchas cosas para purgar esta raza. El planeta Hercólubus es el que está produciendo ese calentamiento en el núcleo de la Tierra, porque solamente una masa gigante puede hacer que un planeta pequeño se gire. O sea que estamos aquí hablando del inclinamiento de los polos de la Tierra. Muchas personas hablan de que se está inclinando por el agua o se está inclinando están hablando del calentamiento global. Pero mire que la teoría que tenían del calentamiento global en el año 2000, ahorita ya la quitaron, porque en el año 2000 tenían una teoría de calentamiento global y de cambio climático. Pero ahorita los científicos se están dando cuenta que realmente es por la llegada de este planeta, que él es el que está girando el planeta Tierra. Porque incluso dicen que Nibiru es un imán, tiene su polo norte, su polo sur. Y nuestro planeta también es un imán, porque tiene su polo norte y su polo sur. Entonces, cuando se junta un imán grande a un imán pequeño, el más pequeño se gira. Por leyes de la física, el más pequeño se girará. Entonces, Hercólubus existe y siempre llega al final de una raza para comenzar la purificación. O sea, él es el purificador, que los antiguos mayas decían el purificador, y también los indios Hopis. Entonces, nosotros, despertando la conciencia, podemos ver en los sueños este planeta. Y muchas personas llegan a este conocimiento porque lo han visto en los sueños. Entonces no se trata de creer, se trata de comprobar. Y más allá de telescopios, tenemos la ciencia de la conciencia, que a través del desdoblamiento astral, uno puede ver esto, incluso puede ver a qué velocidad viene. Porque si los polos de la Tierra se están desplazando de una forma muy rápida, es porque este planeta viene rápido. Es sentido común, ¿cierto? Y les voy a poner un ejemplo estadístico. En el año 2004 hubo un tsunami en Indonesia y ahí se giraron los polos de la Tierra. Luego en el año 2010, un terremoto en Haití y luego el terremoto en Chile. En el mismo año se volvieron a girar los polos de la Tierra. Y en el año 2015, el tsunami de Japón volvió a inclinar los polos de la Tierra. Entonces, 4 veces se han girado los polos de la Tierra. Se seguirá girando. Cada acontecimiento del planeta se lleva a mucha humanidad. Cada vez que los polos se giran, habrá un terremoto, un tsunami y morirá mucha humanidad. Y de esa manera comienza la disminución de la población, ¿cierto? Se va a comenzar a disminuir. Entonces se van a dar cuenta que la raza va a desaparecer, porque se están uniendo todos esos elementos. Si no es por un sismo, será por el tema médico, y si no será por el tema médico, pues será por una guerra civil. O sea, son muchos karmas, ¿cierto?, que se están juntando. Uno puede ir al astral y preguntar el karma de nosotros, porque nosotros estamos endeudados. Y nos van a cobrar por pánico, nos van a cobrar por guerras. Despertando la conciencia, solo despertando la conciencia y ayudando a la humanidad, entonces uno va a poder tener la intuición para saber dónde estar. Pero una persona dormida no.
O sea, que una persona tenga su 3% de conciencia dormida y que diga que él sabe dónde está, no sabe dónde está, porque esto es de la conciencia. O sea, este tema de Hercolus es algo muy profundo que la mente humana no puede comprender. Y que la conciencia sí puede comprender, porque si una persona pudiera ver a Hercolus en los sueños, se daría cuenta de muchas cosas y tendría un ánimo, una fuerza para enseñar. Entonces, bueno, esta es la conferencia Centro de Gravedad Permanente. Entonces, simplemente si de pronto alguna persona no ha podido leer este libro, nosotros lo tenemos en PDF y lo tenemos físico en Bogotá, en nuestras sedes. También tenemos las evidencias científicas del planeta Hercolus, que ya muchos científicos independientes se tomaron la tarea de investigar y hacer públicamente esto. Tenemos a Carlos Muñoz Ferrá en Chile, que él tenía facultades de la conciencia, por eso pudo trazar un mapa con 3 velocidades que tiene el planeta, y que ese mapa la NASA lo tiene, y que Chile hoy por hoy está esperando al planeta Cometa, y ya muchos astrónomos en Chile están diciendo que se acerca un asteroide. Otros dicen influencia cósmica, pero están hablando de lo mismo. Puede ser asteroide o puede ser un cometa. Estamos hablando del mismo Hercolus, que esotéricamente se llama de esa manera, pero también se llama Nibiru, planeta X, planeta 7, planeta 9. Entonces, esto es un tema para reflexionar y para motivarnos a hacer la obra, porque los cambios vienen, tanto geofísicos como humanos. Entonces, los cambios humanos van a ser muy drásticos, cosas que tenemos que comprender, que no podemos rechazar, sino comprender. Y que lo importante es darles el conocimiento, y no importa si para esta época no lo quieren, pero puede ser que para la próxima raza alguien sí lo reconoce. Pero lo importante es entregarlo para esta época y hacer los mayores esfuerzos de que la humanidad sepa los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. Sí. Bueno, muy buenas noches. Dice, para ingresar a un país exigen ciertas vacunas. Si no se presenta el carnet de vacunas, hay ciertos problemas. ¿Qué se puede hacer ahí? Bien, pues mira, en la época de la pandemia 2020, las personas se vacunaron por miedo, ¿cierto? Miedo a perder el trabajo, miedo a no poder salir del país, hasta por los colegios y universidades se vacunaron. Nosotros aquí vamos a estudiar el miedo, porque una cosa es el miedo y otra muy distinta es la intuición. Entonces debemos diferenciar entre el miedo y la intuición. El miedo es de la mente, la intuición es de la conciencia. Por eso las conferencias de psicología y los estudios que nosotros hacemos del ego van enfocados a comprender la mente, y uno de los aspectos de la mente, un solo aspecto, es el miedo. Igualmente tenemos muchos aspectos, pero las personas se vacunan es por el miedo. Si uno comprende lo que es el miedo, entonces sencillamente la conciencia le va a decir qué tiene que hacer. Porque puede ser que ese viaje no le conviene. Entonces la conciencia le va a decir, no, quédese quieto. Pero si le conviene el viaje, la ley del karma hace cosas increíbles para que uno salga al país. Porque es que a la ley del karma nadie la puede manipular. O sea, no importa cuánta oscuridad tenga el planeta, cuántas leyes, restricciones, si un ser necesita salir del país,
entonces la ley del karma le mueve todo para que salga. Que yo he visto casos increíbles donde, pues incluso hay personas que le solucionan todo donde terminan saliendo del país y no les piden nada. Porque es que las leyes de la personalidad son muy diferentes a las leyes del karma. Estamos hablando aquí de la ley del karma. Y la ley del karma, si uno está haciendo las cosas bien, le ayuda, ¿cierto? A uno le ayudan con todo, con los temas de salud, con los temas de pareja, o sea, con todo. Entonces, ustedes no se preocupen por esos carnets, por esos requisitos, que si trabajan para el ser y para la ley del karma, ellos les solucionan. Y las soluciones son increíbles porque pasan cosas que uno no esperaba, ¿cierto? Pero la mente siempre está como con ese miedo de que, ay no, tengo que hacer esto porque si no me va a pasar algo negativo. O sea, la mente no comprende. La mente no puede comprender el estado actual del planeta y de la raza humana. La mente no puede comprender que es una hormonización en niños. No puede ni siquiera ver las consecuencias que eso trae. La mente no puede tener amor porque la mente es ego. Entonces, uno mismo, despertando la conciencia, se da cuenta que una vacuna le puede dañar su sistema endocrino y sexual. O sea, una vacuna. Y las que están fabricando ahorita son dañinas y son realmente para matar a la gente. Porque ahorita las vacunas ya tienen una tecnología que es muy oscura y son para matar. Dicen que para prevenir, pero realmente no está demostrado que sea para prevenir, porque muchos que se vacunaron para el COVID terminaron contagiados de COVID, ¿cierto? Entonces no existe la prevención. Simplemente fue un engaño. Entonces las vacunas como tal son simplemente inoculaciones. Inoculaciones para dañar todo el cuerpo físico, la genética, pero eso uno lo entiende despertando la conciencia y preguntándole al ser que lo guíe en el astral. Entonces, sí, el tema ese es muy profundo. Igualmente, pues pueden reflexionar. Sí, ¿qué es más importante? ¿Si es más importante el cuerpo y el trabajo y la obra o los requisitos de la personalidad? Sí, sí, lo escuchamos. Así pues aquí preguntan, bueno, Diana nos dice que los niños que nacen en esta época se pueden vacunar o ya no, porque no sabemos qué vacuna le pueden aplicar. Ahora. Sí, por eso en el comienzo de que hablé del cuerpo, es importante informar que se vienen unas vacunas para los niños que ya las están aplicando. En Colombia las están aplicando en muchos países, donde esas vacunas es para esterilizarlos. Porque ya una científica en Argentina cogió una vacuna infantil que se las están aplicando a los 10, 11 años, en la pubertad, y se dio cuenta que tenía sustancias esterilizadoras. Esas sustancias esterilizadoras son hormonas. Sino que yo me informo de todo esto porque el trabajo de nosotros es informarle a los padres. Esas hormonas las están sacando del reino animal. O sea que están haciendo un cruce genética entre humano y animal. Porque ¿de dónde creen ustedes que sacan esas hormonas? ¿Son sintéticas o de dónde provienen? Aparte de eso, las vacunas tienen virus y esos virus se encuentran en un estado donde ingresan al torrente sanguíneo y esos virus activarán enfermedades. Lo que pasa es que eso está bien diseñado porque ahorita tenemos una guerra biológica. La guerra biológica comenzó en el año 2020. Entonces, una de las formas de purificar la raza es con una guerra biológica. Pero nosotros no podemos caer en ese juego porque necesitamos autorrealizarnos. Entonces necesitamos despertar qué es una guerra biológica, que son vacunas. Entonces, si nosotros vacunamos a nuestros hijos, está pasando algo muy oscuro porque, primero,
pensamos que somos dueños del cuerpo de nuestros hijos, ¿cierto? Y al pensar que esos hijos nos pertenecen, entonces los comenzamos a vacunar y no nos damos cuenta de los delitos contra la naturaleza y nos estamos metiendo con el ser de esa persona. Porque esos niños tienen un ser, ¿cierto? No importa si es mi hijo, él tiene un ser. Lo ideal es que ustedes puedan preguntar, que le muestren en un sueño qué tiene que hacer con ese niño, con el hijo. Es lo más consciente. Porque yo en lo personal tengo que informar que yo nunca vacuné a mi hija. Yo tengo una niña de 10 años y nunca la vacuné. Hoy por hoy pues está sana y nunca se ha contagiado de enfermedades infantiles y en la casa donde ella vive, muchos han tenido COVID y ella no. Entonces ahí vemos que nos han engañado porque mi hija es una niña que puede demostrar lo que es la no vacunación infantil, o sea, es una evidencia. Entonces los niños vacunados se enferman mucho más rápido que los no vacunados. Entonces podemos ver el caso de muchos niños ahorita en los colegios que les colocaron la vacuna del COVID y viven llenos de gripes. Y son gripes que se repiten. Vamos a ver en qué van a terminar esos niños. En qué enfermedades crónicas van a desarrollar. Entonces, hablé al principio de la personalidad. La personalidad tiene muchísimas cosas. Tiene leyes, requisitos, inventos. El trabajo de nosotros es comprender eso. Porque al final de cuentas, todos esos inventos de la ciencia materialista, ellos lo colocan por medio de la personalidad. Ellos utilizan la personalidad para engañar a las personas. Pero detrás de esa personalidad hay unos objetivos muy oscuros. Porque te pueden decir que las vacunas previenen. Te pueden decir que salieron de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿cierto? Y te pueden decir lo que quieran. Pero despertar implica que tú veas lo que hay detrás de esa personalidad. Y lo que hay detrás de esa personalidad, ¿qué son? Los yoes. Y a los yoes solamente les interesa dañar a la humanidad. Eso es lo que está detrás de la personalidad. Entonces, todo eso, si tienen los méritos, si se sacrifican por la humanidad, les van a permitir ver en los sueños el futuro de los niños, que es terrible. O sea, esto que les dije acá es un pálido reflejo nomás de lo que, o sea, lo que ustedes están viendo ahorita es un pálido reflejo, porque los niños van a terminar en unos procesos muy negativos. Y estamos hablando de todos los niños del planeta. Entonces, lo que se viene para la humanidad es, podemos decir realmente que es espantoso. O sea, literalmente yo lo he visto así. El futuro de la humanidad es espantoso. Porque viene hambre. ¿Sí ven que ahorita ya hay hambruna en Palestina? La hambruna se va a expandir por todas partes. Los virus que vienen no se van a poder curar. Porque se dan cuenta los médicos que los virus mutan. Que las vacunas que fabricaron hace 20 años ya no sirven. Porque los virus son mutantes. Los médicos van a quedar totalmente con las manos quietas porque no van a saber qué hacer. Porque la naturaleza comenzará a desatar muchas cosas que ya todos vamos a quedar como sin poder hacer nada, sino simplemente ver ya el final. Por eso es importante que ahorita, que las cosas no están tan feas, porque no están tan feas ahorita, empecemos a hacer mucho sacrificio por la humanidad y que la continuidad de propósito se vuelva cada vez más fuerte y hacer cada vez más y más y más por la humanidad. Ahorita que podemos, porque como están las cosas, las leyes, la guerra, el hambre, pues llegará un punto en que ya la ley cierra todo, ¿cierto? Que cierran las posibilidades. Y llegará un punto en que ya no habrá mucho que hacer porque si la humanidad se vuelve así como sabemos, entonces ya la ley soltará lo que tiene que soltar. Porque la ley ya tiene visto
Arcoluz, o sea, la logia blanca ya tiene listo Arcoluz, y ellos son los que lo manejan, de acuerdo a lo que nosotros hacemos acá. Entonces, bien, Sí. No, pues hay una última pregunta, dice, ¿qué podemos hacer para limpiarnos de las larvas que nos pudo haber dejado las vacunas del COVID? si ya se Ya se vacunaron, sí, vacunó. pues, primero, pues, hacer un negocio, está la conferencia 13 de la negociación del karma, hacer un negocio para que ellos le limpien el cuerpo. Pero aquí nosotros podemos hablar de plantas y de sustancias como el reino mineral, ¿sí? Hay ciertos minerales que pueden servir, que de hecho eso ya lo están hablando muchos países, pero como el conocimiento es muy profundo y hablamos de la ley del karma, conferencia 13, ahí se puede hacer un negocio. Ustedes se comprometen a ayudar a la humanidad, se comprometen con cosas de los 3 factores y los mismos seres, la misma logia blanca, les puede limpiar el cuerpo. Porque es que sacar ya los virus de esas vacunas, eso ya exige ya algo más profundo. Porque es que, mire, los virus se mueven en la 5ª dimensión. Y el cuerpo físico humano tiene 4ª dimensión. Entonces, se mueven desde la 5ª, pero ellos la pueden colocar en la 4ª dimensión. O sea, la ciencia que tiene esas vacunas, muchos no comprenden eso. Porque la parte oscura maneja la 4ª dimensión y ellos pueden colocar virus ahí. Pero la logia blanca también maneja la 4ª, 5ª, 6ª, 7ª dimensión. Entonces ellos también pueden quitar los virus. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso la logia blanca está por encima, porque ellos manejan otras dimensiones. Y los virus no son físicos. Estamos hablando ya de cosas moleculares, o sea, la molécula. Entonces, por eso decir que tomándome la planta me va a quitar los virus de una vacuna es superficial. Porque los virus hacen parte de la molécula. Y eso se ve en 5ª dimensión. Y muchas personas en el sueño pueden ver las sustancias de las vacunas. A pesar de que les inyectan una vaina que es un líquido, ¿cierto? Eso tiene 5ª dimensión. La energía sexual también tiene 5ª dimensión. Y la energía sexual tiene 4ª dimensión. Entonces, por eso toca ir a otros planos, a otras dimensiones, para solucionar esos problemas que tenemos con el cuerpo. ¿Tienen alguna otra pregunta? No. Bueno, muchísimas gracias a todos que participaron. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, hasta pronto. Feliz noche. Bueno, ¿Y tienes el libro? Aquí. sí, aquí están. Está.